5 de la tarde con 32 minutos. A esta hora les decimos muy buenas tardes a todos los amigos internautas que se conectan a través de nuestro fanpage Primera Plana EQ, tanto en Facebook como en Twitter. A esta hora saludamos a Fabricio Vela. Tenemos importante información que compartir con ustedes. En pocas horas, seguramente, el presidente de la República saldrá en una nueva cadena a dar anuncios complementarios a lo que esta mañana en rueda de prensa la ministra de Gobierno señaló. Vamos a dejar aparentemente el próximo mes, la primera semana del próximo mes, las medidas más restrictivas y vamos a ir hacia una segunda etapa para ver cómo nos va. Fabricio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes a todos que nos honran con su gentil sintonía. Ya poco a poco nuestros internautas se van sumando. Desde aquí generamos esta señal en Primera Plana. Desde la capital de la República, José Antonio Sánchez y quien les habla, Fabricio Vela. Abrazos a quienes se conectan en el resto de nuestro país, aquí en Quito, en Pichincha, en las otras provincias de la geografía ecuatoriana, a nuestros migrantes que hacen patria fuera de su patria. Saludos cordiales, los abrazamos a la distancia y estamos listos para comenzar estos 90 minutos de información, de comentarios, también de relajamiento porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Para quienes no se han enterado, hoy es viernes y estamos cerrando la sexta semana consecutiva de aislamiento. Bien decía José Antonio, lo estamos haciendo con una noticia que el día de hoy habrá que matizarla, lo vamos a conversar más adelante. Ha comprometido un enlace con nosotros en el curso de este programa la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles Padilla, porque hoy hubo un anuncio en el sentido de que ya el gobierno está preparando una segunda fase de esta situación totalmente inédita en la historia de la República, pasar del aislamiento social al distanciamiento, y ese distanciamiento matizarlo con la reanudación paulatina, parcial, de ciertas actividades de nuestro país. No tenemos todavía conocimiento de cuáles, evidentemente no serán todas, y es imposible que esta normalización o esta reactivación, no le voy a llamar normalización porque de modo alguno vamos a normalizar las actividades, pero se entiende que es un retorno progresivo a ciertas actividades en el país, pero de ningún modo puede ser en los 221 cantones de las 24 provincias del país. A ver, yo me anticipo. Es imposible que en Guayaquil se pueda dar algún tipo de reactivación tomando en cuenta la situación sanitaria del epicentro de la pandemia. Es imposible que esto ocurra en San Borondón. Es imposible que ocurra en Daule o en Durán, si hablo de la provincia del Guayas. Yo no veo posibilidades de que ocurra en Quito, José Antonio, insisto, ya mismo lo vamos a conversar con Alexandra Ocles. Estamos a la espera de que se confirme por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República el anuncio por parte del señor presidente. Hace minutos hubo una cadena por parte del ministro de Salud, quien básicamente ratificó e insistió, luego de lo que pasó el día de ayer, cuando se generó toda esta confusión, insistió en que las nuevas cifras no implican que hay un rebrote del virus o un nuevo brote del coronavirus COVID-19, sino que el incremento de las cifras está asociado a que ahora sí el país ha empezado a conocer los resultados de aquellas pruebas que estaban represadas. De esto vamos a hablar el día de hoy, pero insisto, yo creo que el anuncio generado en el curso de la jornada de este viernes se presta evidentemente para el análisis, inclusive para la especulación, y por ello es importante, otra vez, como hemos señalado durante todos estos días, José Antonio, amigos, amigas, es importantísima la calidad del mensaje que emiten las autoridades. Si las autoridades no emiten un mensaje claro y dejan abierto ese mensaje a la especulación, a la interpretación o a la descontextualización, evidentemente se va a generar dificultades en el producto final que llegue para conocimiento del público. Y complementando un poco lo que señalas, es importante decir que si hay alguien que tiene respuestas y que pueda satisfacer de alguna forma, de manera oficial, inquietudes que a esta hora de la tarde mucha ciudadanía, muchos ciudadanos del país se preguntan, es justamente la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, la señora Alexandra Ocles. Ella es parte muy activa de la mesa donde se toman las decisiones, donde se resuelven y se las aprueba. Yo no sé tú, pero yo a lo largo del día he recibido, luego del anuncio hecho por parte de la ministra de Gobierno, he recibido no menos de 3 o 4 documentos donde ya un poco se hablaba de los protocolos, de cómo iba a ser el sector de la construcción, de cuándo iban a abrir los restaurantes, de cuándo iban a abrir los hoteles, de cuándo iban a abrir los vuelos internacionales, en fin.
una cantidad de información especulativa que obviamente comienza a traficarse con una velocidad impresionante en los chats, en las redes sociales, y que lo que hacen es confundir más a la ciudadanía. Porque la ciudadanía en ocasiones, porque a veces están tan bien hechos estos documentos que tienen los sellos de la presidencia de la República, tienen los logos, entonces uno claro, lo recibe en un chat, revisa hace esa validación, digamos, de imagen gubernamental y cree que el documento es cierto. Pero luego es desmentido, pero no de forma inmediata, sino que pueden pasar horas hasta que ese documento ha circulado con tanta eficacia que cuando sale el vocero gubernamental o sale el presidente de la República, la gente dice, dieron marcha atrás. Seguramente lo sacaron y al ver la manifestación de la gente y la opinión ciudadana, dieron marcha atrás. Y no necesariamente eso es cierto. En ocasiones ha pasado. No, tampoco vamos a decir que siempre suceden esta clase de cosas con el tema de los fake news. Pero yo creo que el día de hoy es trascendental. Personalmente no creo que se vayan a dar fechas específicas. Sí se va a dar una especie de radiografía, una especie de panorama de por dónde va a ir la ruta para empezar con esta segunda etapa, de comenzar a reactivar ciertos sectores, porque el país no puede seguir en cuarentena, Fabricio. No, no podemos seguir, está claro. A ver, lo que sí es real, y vamos, permíteme compartir, Flaco, ahí tienen ustedes en pantalla, esto es real. Es el documento que fue presentado en el curso de la jornada del día de hoy por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Es un documento que tiene los lineamientos generales, pero no las especificidades, no las particularidades, es una cosa muy general. Con este titular, que creo yo es el decisivo, el titular muy decidor, del aislamiento al distanciamiento. Esa es la política que está manejando el gobierno. Ya vamos a debatir con José Antonio ya mismo y vamos a leer también mensajes de los internautas, porque creo que a todos nos ha quedado, no sé si el Flaco comparte esta visión, pero creo que a todos nos ha quedado, digamos, en el ambiente, en el imaginario, en la cabeza, esta sensación de que si al 4 de mayo el país estará preparado para pasar esta siguiente etapa del aislamiento al distanciamiento. Yo tengo al menos esta sensación. Voy a pasar de diapositiva. El 4 de mayo empieza el distanciamiento, ha dicho la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El 4 de mayo. No sabemos en cuántas ciudades. Dudo mucho, reitero, dudo mucho que esto se dé en los 221 cantones de las 24 provincias del país. Dudo mucho. Y yo sustento mi duda en la realidad que justamente hay en las provincias y en los cantones. Pero el 4 de mayo se anuncia, va a empezar el distanciamiento. Ahí hay una figurita donde hay un hombre y una mujer y una distancia de 1,5 metros. Esa es la política que el día de hoy se presentó. ¿Por qué pasamos esta etapa? Este domingo 26 de abril cumplirá el país 40 días de aislamiento social. Para quienes habían perdido la cuenta, para quienes habíamos perdido la cuenta, yo me llevaba la cuenta de las semanas. Había perdido la cuenta de los días. Íbamos a la séptima, ¿no? Claro, el lunes entramos a la 7ª semana. Esta semana, el domingo, estaríamos cerrando, y digo el lunes porque el lunes fue el lunes 16 de marzo cuando el presidente Moreno anunció el estado de excepción y todas las implicaciones que tuvo para el inicio de la restricción. El domingo cumpliremos 40 días de aislamiento, ya tienen ustedes. Eso quiere decir que hoy estamos en el día 38 de aislamiento. 40 días de aislamiento social se cumplirán este domingo 26 de abril. Aquí tienen ustedes un gráfico que fue presentado por el Ministerio de Gobierno sobre las alertas atendidas en el ECU 911 entre el 1 de marzo y el 23 de abril. Este gráfico, por ejemplo, José Antonio, si ustedes notan el cursor donde lo estoy moviendo, tiene su punto más alto, su pico más alto, en el 17 de marzo. El 17 de marzo, amigos y amigas, fue el día que comenzó a aplicarse toda la planificación de restricción y aislamiento social por parte de las autoridades. El 16 en la noche se anunció el estado de excepción y el 17 comenzaron ya a aplicarse las restricciones. 50,725 viene a ser el pico más alto. Y luego llegamos al 22 de abril, es decir, hace 2 días, es un documento actualizado
al 22 de abril, 31,107. Me parece relevante hablar sobre esto también, José Antonio, porque el gobierno dice hay menos llamadas, hay menos comunicaciones al número 171, hay menos comunicaciones al 911, pero también hay otros sectores muy críticos que aseguran que esto pasa porque el 171 es una línea que no funcionó nunca, con Exacto, total eficiencia. Yo exacto. no puedo certificar si funcionó porque yo nunca llamé al 171, no Por tuve, ahí, por ahí iba a felizmente no ir, llamé, ¿no? claro, por ahí va mi reflexión. Es decir, al inicio se crea todo una, digamos, la gente empezó a llamar porque se sentía que estaba calenturada, porque se sentía o sea, quería respuestas, ¿sí? Y incluso en varias ocasiones, Juan Zapata, el director del EQ 911, salió a manifestar que tienen X cantidad de números de llamadas que obviamente no corresponden digamos, a la justicia en la cual se debería aplicar por la cual se debería hacer esa llamada, ¿no? Que había mucha llamada falsa, mucha llamada ahí de bromas y cosas así. Y claro, al inicio todo el mundo llamó, bien dices tú, que luego hubo una decepción en cuanto a que no te daban información adecuada, no te pasaban quizás con un médico que te pueda dar señales o te pueda orientar. Incluso al inicio, recuerdas tú, se iba a hacer una derivación hacia profesionales de la salud para que sean ellos los que de alguna forma te guíen y te conduzcan, digamos, qué es lo que tenías que hacer. Pero luego hubo también manifestaciones de personas que decían, me derivan a un call center, donde no me atiende un profesional de la salud, sino X persona con una tabla de protocolos de preguntas y respuestas. Yo no sé si esto también obedece a esa decepción, pero ciertamente debe haber habido una baja en la cantidad de llamadas de atención del EQ 911. Por eso yo te decía que hay que matizar, ¿no? El análisis sobre estas cifras. Habrá gente que se cansó, habrá gente que ya dejó de creer. Mira lo que pasó en Guayaquil. Hay reportes de gente en la ciudad de Guayaquil que dice, me pasé días enteros llamando y no me contestaron. Hubo gente que llamó al 911 y que le habían manifestado. Esas denuncias son públicas, le ha dicho la gente en las redes y también en entrevistas con colegas reporteros que han estado haciendo el trabajo de campo, que han dicho, me comuniqué con el 911, pero me dicen que no tienen disponibilidad de unidades, ¿ya? O me comuniqué a tal hora y llegaron al día siguiente. Eso es lo que ha pasado, porque evidentemente frente a una emergencia que no tiene precedentes y el Estado no estuvo preparado para esto. También hay que discutir en algún momento, y eso lo haremos de forma oportuna, el hecho de que esta pandemia nos golpeó aquí en el Ecuador con una estructura sanitaria que no estaba lo suficientemente preparada. No solo, Porque no solo preparada, sino debilitada, Fabricio. eso iba a decir José Antonio. No estuvo preparada porque estuvo debilitada. Y ese debilitamiento tenía que ver con, por ejemplo, el despido o la reducción del personal, porque sí ha habido reducción de personal en el área de la salud. Hay mucha gente que por un sesgo ideológico aplaudió la finalización del convenio con médicos cubanos. Yo creo que en este tipo de cosas la discusión no debería ser ideológica ni política, sino práctica. No importa si los médicos son de Cuba o de Estados Unidos, no importa. Pero aquí se necesitaba un apoyo porque había un convenio con médicos cubanos. Se finalizó el convenio con médicos cubanos, que esto creo que fue en noviembre, me parece, cuando se hizo este anuncio y se habló de la contratación de médicos ecuatorianos. Yo no sé si lograron contratar médicos ecuatorianos, si les alcanzó el tiempo y les alcanzó el presupuesto para contratar a los médicos ecuatorianos. Pero creo que este era un momento en el que buena falta nos hicieron los médicos cubanos, que prácticamente fueron deportados del país en algunos casos. Pero bueno, a ver, sigamos con esto rápidamente. Ahí tienen ustedes esto que fue presentado hoy por las autoridades. ¿Se ha multiplicado la capacidad de pruebas? Claro que se ha multiplicado porque llegaron las nuevas pruebas, llegaron las 100,000 pruebas rápidas, las 100,000 PCR. Felizmente llegaron, pero se demoraron 3 semanas para que lleguen. Finalmente llegaron unos equipos que están centralizados en la ciudad de Guayaquil y esto permitió que el día de ayer ya la cifra aumente
aumente con mucha fuerza, y por ello, pues, la explicación hoy del ministro de Salud en el sentido de que no es que se trate de un nuevo brote, sino que esos son los resultados que estaban represados y que hoy se los puede presentar. Por ejemplo, la explicación que tanto la ministra de Gobierno como cuanto el ministro de Salud dieron el día de hoy es la explicación que debieron haber dado el día de ayer, por lo menos el ministro de Salud, para evitar tanta confusión que durante horas invadió las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Y esto no ocurrió porque presentaron la famosa infografía y luego vinieron las declaraciones del ministro de Salud y evidentemente uno se quedó confundido. Uno realmente quedó confundido. Ahora, esta diapositiva a mí me preocupa, José Antonio. El mensaje de esta diapositiva a mí me preocupa. Dice, indicadores importantes de desaceleración de contagios, y se pone allí lo que ha pasado en Guayas con la atención de emergencias en el IES y la atención de emergencias en el Ministerio de Salud Pública. En la parte superior dice Guayas, atención de emergencia, Ministerio de Salud Pública. En la parte inferior, Guayas, atención de emergencia en el IES. Evidentemente hay un declive, hay unos picos y hay un declive, es cierto. Pero mucha gente, cuando tú muestras esto y no generas una explicación lo suficientemente convincente, hay gente que va a decir, miren, ahí está la prueba, en Guayaquil ya no pasa nada, en Guayas ya no pasa nada, y salgamos a la calle. O sea, por eso yo insisto que el mensaje tiene que ser clarísimo. No me voy a cansar de insistir en aquello aunque suene cansón y repetitivo. El mensaje tiene que ser clarísimo. Cualquier persona que ignore esta interpretación, lo primero que va a decir, ahí está el reflejo de que en Guayaquil las cosas ya pueden entrar o regresar a la normalidad. Yo no creo que Guayaquil deba regresar a la normalidad el 4 de mayo, José Antonio. No lo sé, no creo. La ciudadanía tiene que estar claro, y es algo que seguramente Alexandra Ocles nos lo va a decir con mucha transparencia, al menos eso esperamos. Yo creo que va a empezar un proceso y van a haber provincias y cantones que van a tener un semáforo en rojo, porque obviamente no van a poder ni siquiera empezar con lo mínimo indispensable. Ahora, tú comprenderás algo, es decir, si bien el gobierno, o sea, no si bien, o sea, el gobierno se demoró demasiadas semanas, creo yo, unas 3 semanas hasta medio sentarse en el caballo. Durante las 3 primeras semanas lo intentó, pero no lo logró porque le estaba haciendo agua por todos lados. Y vemos ahí, por ejemplo, el tema de las personas fallecidas a nivel nacional, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que se convirtió en un gran problema, ¿no? Hasta que se nombró a un equipo y ese equipo enfrentó el tema y se demoró para poder, digamos, minimizar todo lo que estaba sucediendo, siquiera una semana, si no es un poco más incluso. En el tema de los mensajes, obviamente, también hubo problemas. No sé si la Secretaría de Comunicación estuvo a la altura de los acontecimientos respecto a la cantidad de personas que debieron haber trabajado para soportar un tema tan grande como el que estábamos viviendo, ¿no? Porque no solamente era articular lo que decía el presidente y su gabinete, ¿no? Sino también otras instituciones que estaban trabajando también de forma no independiente, pero sí articulada con otros. Entonces, mientras tú podías decir desde la presidencia algo, quizás no mecánicamente, operativamente, no se lo podía ejecutar en una institución del Estado. Hasta que eso sucedió, pasaron 4 semanas, ¿no? Después de la 5ª semana, creo que medio comenzaron a tomar decisiones mucho más concretas, como por ejemplo, al inicio tú no veías más que a la ministra de Salud en ese entonces y a un otro funcionario ser los voceros. Alexandra Ocles salía absolutamente todos los días a dar la información y todo lo demás. Semanas después vimos a un ministro de Ambiente yendo a una provincia, a otro ministro o a otra ministra yendo a otra provincia, entonces como que se distribuyeron de alguna forma la presencia del Ejecutivo en territorio. Y también la presencia del vicepresidente tampoco fue, digamos, al inicio como es ahora. No, claro. Es más, la presencia del vicepresidente, como es ahora, ni siquiera es similar, creo yo, salvo que esté equivocado, es apenas una interpretación que yo tengo, una presunción. Creo yo que inclusive la presencia hoy no es la misma que hace una semana. Ya, creo que esta semana ha sido distinta
y quiero matizar más adelante esto que estoy diciendo, porque está claro que hay una crisis interna en el gobierno, lo cual me parece terrible, me parece increíble, que en medio de la pandemia resulta que hay divisiones en el equipo del presidente Moreno, resulta que no se ponen de acuerdo, resulta que ayer cambiaron autoridades en medio de la pandemia, cuando se requiere un gobierno cohesionado, que es lo que yo un poco decía ayer y también lo comenté hoy en la mañana en el programa de radio. Pero déjame cerrar rápidamente. Yo te insisto, José Antonio, a mí este gráfico me preocupa y me preocupa mucho porque puede dar la sensación para la gente que tal vez no tiene un mayor juicio crítico, no quiere tener un mayor juicio crítico, que evidentemente las cosas como que están retomando la normalidad en Guayas y eso no es posible. Y este es lo último que se anunció hoy. La próxima semana, entre el lunes y el viernes, la próxima semana, entre el 27 de abril y el 1 de mayo, se generarán las siguientes acciones: diseño del plan de distanciamiento social, estudios, modelización y reactivación de actividades comerciales y laborales, plan piloto del sector de la construcción bajo cumplimiento de protocolos sanitarios y cambio de color de semáforo a partir del 4 de mayo. Recordar que el semáforo está vigente desde hace 2 semanas. Esta es la tercera semana del uso del semáforo. Y el semáforo sigue en rojo. El semáforo no ha cambiado. No, es la segunda semana, perdón. Es la segunda semana del uso del semáforo y el semáforo sigue en rojo. Se entendería que la próxima semana seguirá en rojo para todas las provincias y el 4 de mayo habría por primera vez una modificación del semáforo y ya vamos a ver los colores justamente del mapa generado por el gobierno en infografía que suelen repartir. De esto que estoy señalando, por ejemplo, hablando, José Antonio, de la calidad de los mensajes, lo dijimos al inicio de esta semana. Plan piloto del sector de la construcción bajo cumplimiento de protocolos sanitarios. El día viernes se hizo un anuncio de que esta semana se iba ya a aplicar un plan piloto para que el sector de la construcción comience paulatinamente a activarse de modo parcial para ciertas actividades. Como el mensaje no fue lo suficientemente claro, el domingo tuvo la ministra de Gobierno que escribir en su cuenta Twitter que esta semana no iba a haber ningún tipo de reanudación parcial de actividades, sino que recién esta semana se iban a generar los protocolos. Segundo mensaje. Resulta que ayer la ministra Romo, en cambio, dice: en el gobierno estamos esperando que los diferentes actores del sector de la construcción nos presenten sus propuestas de planes piloto para la reactivación parcial. Era lo que te decía yo ayer. Pero no me queda claro. No sé si yo soy el loco. Mira, era lo que yo te decía ayer, ¿no? Estos dos anuncios sobre el tema del sector de la construcción. Y hay que entender que quizás en el gobierno, ¿no?, se le ponen ciertas acepciones a su plan y la ciudadanía entiende otra cosa. Porque cuando la ministra señala y dice: la próxima semana iniciaremos unos pilotos en el sector de la construcción, quizás casa adentro lo que quiere decir es que el piloto consiste en que el sector de la construcción mande una propuesta, que esa propuesta sea validada por el COE nacional, que sea aprobada por el COE nacional, que se haga un primer ejercicio, digamos, muy pequeño, y luego de una evaluación se dé la autorización. Quizás cuando se dice piloto, dentro de la palabra piloto existen una serie de actividades que se tienen que hacer para que se pueda cumplir, pero la ciudadanía, y yo lo entiendo, cuando a mí me dicen: oye, la próxima semana va a haber un piloto, es que va a haber, ya en ejecución. Claro, por supuesto. O sea, tú entiendes que si te anuncian la próxima semana vamos a iniciar con un plan piloto, dices: ya viene la ejecución. Pero digo, sobre ese tema, 3 mensajes. Flaco, no nos perdamos. Amigos y amigas, no nos perdamos. E insisto, esto es importante que lo tengamos en cuenta para que nosotros podamos generar un juicio crítico y evaluar la calidad de los mensajes, que se entienda lo que se está señalando. El mensaje es fundamental. Si el mensaje de la propia autoridad no es lo suficientemente claro, es obvio que la ciudadanía va a confundirse y va a interpretar de modo erróneo lo que aparentemente se quiere informar. 3 mensajes, 3, viernes, domingo y jueves. Los 3 mensajes totalmente diferentes, José Antonio. Resulta que todavía no hay tal retorno de actividades del sector de la construcción. Mira, yo quiero remitirme, no sé si tú coincides con esto. En algunos países pasa, pero ya cuando los ministros, la gente de gabinete, los propios presidentes, comenzaron a
digamos, tener una agenda también, ¿no? Porque cuando uno entra y te dan una cartera de Estado y comienzas a hacer las cosas bien, te comienzan a calentar la oreja y te dicen, oye, mira, tú deberías ser asambleísta, o tú deberías ser el binomio del próximo presidente, en fin, una serie de cosas. Hay muchos países que tienen a un vocero que es preparado para esta clase de cosas, para lidiar con la prensa, para responder y tener casi absolutamente todas las preguntas. No te está dando la píldora, no te está diciendo, sí, más adelante lo vamos a... Por querer aparentar de que tienes una respuesta, terminas tú confundiendo más a la opinión pública. Entonces, muchos países tenían a un vocero. Yo recuerdo, quizás hace unos 30 años, un poco menos quizás, el último vocero que creo que tengo yo en el imaginario era Polo Barriga. No sé si después En el gobierno de Borja. Barriga, en la época de Borja. En el gobierno de Borja. Sí. Entonces, existía él que salía a dar las declaraciones que tenía que decir. Ya cuando era una declaración sumamente importante, salía el presidente de la República. Mira en la Casa Blanca tienen un vocero en temas de defensa, un vocero, ¿no?, en temas de política, y cuando ya es una cosa muy, muy trascendental, pues está el presidente de la República. No es un desfile de ministros voceros. Yo no sé hasta qué cierto punto eso termina complicando la comunicación gubernamental. No sé, yo creo que, a ver, yo creo que de esta emergencia podemos sacar también esas lecciones. Ya habrá tiempo para evaluarlas, evidentemente, sobre la forma como se manejó la comunicación, pero, a ver, convengamos en algo. Tú puedes criticar o avalar las ejecutorias de la ministra de Gobierno, pero la ministra de Gobierno es una vocera que se maneja muy bien. O sea, maneja bien el uso de la palabra, se maneja muy bien en la escena pública. No suele perder los estribos. No pierde los estribos. Sí, yo insisto, yo he sido crítico de las acciones de la ministra, ojo, pero yo creo que la ministra Romo es una buena comunicadora. Lo ha sido siempre, desde sus inicios en la política, es una persona que tiene facilidad de palabra. Pero inclusive, a propósito de lo que tú estás señalando, José Antonio, la ministra Romo, con toda la experiencia que ella tiene, con su manejo público que ella tiene, ha cometido hierros como los que acabo de señalar. O sea, se supone que ella maneja en este momento la principal vocería. Ella es la que está manejando la principal vocería. Ya no el vicepresidente, ya no la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, ya no el ministro. Tampoco la Secretaría Nacional de Comunicación. Exacto. No. La que está manejando la primera vocería es la ministra de Gobierno. Y yo entiendo que le dieron esa vocería y que ella asume esa vocería porque, claro, ella es una buena comunicadora. Pero siendo una buena comunicadora ha cometido errores, como los que acabo de señalar sobre el plan piloto. 3 mensajes distintos. El primer mensaje debió ser el mensaje más importante, para que luego no haya confusiones. ¿Tienen ustedes esto que acabo de señalar? Lo que pasó el día de ayer, esta difusión extraña de la infografía, cuando lo que se dio a haber hecho es, dado las cifras oficiales, y si no tenía lista la infografía, señores, aguantemos la infografía, estamos adaptándole, en 1 hora, en 2 horas estaremos proporcionando la infografía. Porque además, sobre el tema de la infografía, hoy hubo otro detalle. A los periodistas que nos suele llegar la infografía, mutilaron la infografía. Es una infografía, es un PDF dividido en 3 partes. La primera parte, que es el mapa con las cifras generales. La segunda parte, la curva de crecimiento en las 5 o 6 provincias que tienen el mayor número de casos, y la tercera parte que es la distribución de las provincias, las 24 provincias por cantones del número de casos. Estos dos espacios adicionales no fueron presentados el día de hoy. Eso también me llamó la atención y no hubo ningún tipo de explicación por parte de las autoridades. Me voy a retrotraer un poco más atrás. Hace 2 semanas lo que dijo el presidente de la República, cuando públicamente el jefe de gobierno le dijo a su gobierno que presenten las cifras reales por más duras que éstas sean. A mí me quedó, José Antonio, no sé si tú tuviste la misma sensación, pero a mí esa declaración del señor presidente de la República me quedó retumbando. Me quedó retumbando porque, digo, o no nos estaban presentando las cifras reales y el presidente estaba
haciendo un reconocimiento implícito de que no eran las cifras reales? ¿O qué? O sea, no sé, yo hasta ahora tengo esa sensación. ¿Sabes qué anuncio a mí me hizo más bulla que el que tú mencionas? ¿Cuál? Fue cuando se anunció que digamos, el plan económico que se quería hacer iba a captar una cantidad de recursos y estos recursos iban a ser manejados por un fideicomiso, donde no iba a intervenir el Estado, que iban a ser personas de la ciudadanía, de alguna forma, que iban a manejar estos dineros públicos generados a través de impuestos, ¿no? Eso también me causó ruido porque, y yo lo tuiteé en algún momento y dije, o sea, en estas declaraciones implícitamente se reconoce que el Estado es incapaz de manejar los dineros públicos y que se acepta de que el nivel de corrupción ha llegado a tal límite que el gobierno no lo puede enfrentar. Entonces, por eso se lo da a un grupo de personas un poco más con aureola. Ese anuncio a mí me causó bulla también, porque claro, era la aceptación del Estado, decir no podemos manejar los recursos públicos para solventar, pongámosle a manejar a personas transparentes, entre comillas. Ah, no, pues, pero ese anuncio lo cambiaron después, pues. Se dieron cuenta que era inconstitucional. O sea, se dieron cuenta de que era inconstitucional y lo cambiaron después. Si tú revisas el producto final que llegó a la Asamblea Nacional, José Antonio, amigos y amigas, ya no se habla de la creación de un fideicomiso y que ese fideicomiso sea administrado por gente que no tiene nada que ver con el Estado. O sea, lo que se ha decidido incluir en el proyecto de ley de ayuda humanitaria es que esos recursos sean manejados en una cuenta, que se abra una cuenta manejada por el Estado y que estos notables sean simplemente hagan una veeduría, pero ya no una administración. Eso cambió. Eso cambió, por eso ya no se hace tanto ruido sobre el tema de los notables, porque finalmente no es que alguien externo va a manejar recursos públicos, porque además eso era peligrosamente inconstitucional. Así que, y suscribo lo que dice Ernesto Villacrés, gracias Ernesto. Es un término que yo lo utilizo de modo recurrente, José Antonio, amigos y amigas. La famosa venta de humo. En este país somos campeones, no sé si sudamericanos, no sé si latinoamericanos, no sé si americanos, no sé si mundiales de la venta de humo, pero somos campeones. En alguna medida somos campeones para la venta de humo. Aquí somos, pero tremendamente vendedores de humo, tremendamente, en todos los ámbitos. Déjame hacer una digresión hablando de la venta de humo, que también creo yo habrá que comentar en la parte final de este espacio, lo que está pasando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol el día de hoy. Fue una especie golpe de Estado. De golpe de Estado. Oiga, tenemos ya a la directora Alexandra Ocles. Hágale pasar, no la haga esperar porque ella nos va a atender en estos minutos haciendo una deferencia con nosotros. Estaba trabajando la directora Ocles hasta hace pocos minutos en la entrega de kits dentro de sus tareas como justamente directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Queremos agradecer a Alexandra Ocles Padilla por la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Ministra, les saludamos José Antonio Sánchez y Fabricio Vela desde esta transmisión en vivo por el portal Primera Plana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias, Fabricio. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Cuéntenos. ¿Usted cómo Fabricio, está primero? Bueno, bien. Hemos pasado algunos días complejos, pero estamos bien de salud, de ánimo también. Es importante poder tener el ánimo arriba para poder enfrentar todo lo que el país en este momento o por lo que todo está pasando en nuestro país. Así que, bueno, ahí estamos firmes, trabajando, articulando con las distintas instituciones, respondiendo a los distintos sectores que también han planteado una serie de necesidades, y en el marco del COE nacional estamos desarrollando esas iniciativas, discutiendo profundamente en este momento, que obviamente el punto fundamental es la salud de los ecuatorianos, pero también junto a eso la necesidad de solventar otros requerimientos que el pueblo ecuatoriano tiene también en este escenario.
¿Cómo debemos, ministra Ocles, tomar los ecuatorianos, nuestros internautas que están ya conectados con nosotros? ¿Cómo debemos tomar el anuncio generado el día de hoy? Hoy se ha anunciado que va a comenzar o que se está generando ya toda una planificación para pasar a una siguiente fase. Del aislamiento al distanciamiento, se nos ha dicho por parte de las autoridades de gobierno, se ha hablado de una fecha, el 4 de mayo, que el 4 de mayo comenzaría esta siguiente fase, que los protocolos se están definiendo, que van a ser anunciados por el señor presidente de la República. Pero claro, cuando ya se habla de una fecha 4 de mayo, seguramente mucha gente ya asume que el 4 de mayo vamos a empezar a retornar al trabajo, vamos a volver a clases, vamos a ir a la universidad. Yo sí quisiera, ministra Ocles, que maticemos ese anuncio del día de hoy. ¿Qué va a pasar exactamente el 4 de mayo? Por favor. Digamos, son varias fases, Fabricio y amigos, que hay que ir cumpliendo. Este no es un retorno a la normalidad a la que conocíamos y estábamos acostumbrados, no es un retorno de ese tipo, es poder encontrar algunos caminos, algunas alternativas a partir de lo que ha significado, por un lado, los datos que va arrojando salud, el procesamiento de las pruebas, el saber que, digamos, en estas semanas ha disminuido la cantidad de emergencias que hemos tenido a nivel nacional, ha disminuido el número de personas fallecidas, sobre todo en la provincia del Guayas. En otras provincias, en cambio, vamos teniendo quizás más casos de fallecimientos. Se han procesado un buen número de pruebas que estaban represadas, aproximadamente 13,000, y eso ya nos da también un horizonte. ¿De qué se trata? Se trata de entrar en una fase en la que podamos reaperturar algunos sectores de la sociedad. Por ejemplo, se está hablando y se ha trabajado en la elaboración de un protocolo que permita activar un plan piloto de retorno de algunos proyectos de construcción que están en el territorio nacional y que permiten que de alguna manera la economía empiece a dinamizarse un poco. Pero obviamente, ¿cuál es el punto central de ese retorno? El punto central es la salud de los obreros, la salud de los empleados que van a estar cumpliendo con esas tareas. ¿Qué ha significado todo esto? Poder entonces trabajar en una serie de protocolos en torno a la seguridad y a la salud de los empleados, ¿no es cierto? Poder establecer un mecanismo claro de cómo va a funcionar de ahora en adelante la toma de temperatura, las condiciones sanitarias del personal, las condiciones también, todos los elementos y las medidas higiénicas que hay que tomar al respecto, el uso de ropa de bioseguridad, las mascarillas, es decir, hay todo un plan que permite ir probando en este escenario piloto que ha sido trabajado con las cámaras de la construcción. Digamos, este no es un caso vuelvo y repito, de querer volver a la normalidad anterior porque no es posible. Hay nuevas condiciones, hay más disciplina que tenemos que asumir para que pueda funcionar. Si no, digamos, nos toca regresar nuevamente y ciertos sectores a este proceso de aislamiento social. Ministra, buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda José Antonio Sánchez. ¿Qué tal, José Antonio? Bien, gracias. Para ampliar un poquito lo que está poniendo usted como ejemplo, que quizás como una de las primeras acciones en el tema de la construcción. Para todos los que vivimos en la ciudad, vemos que los obreros de la construcción pues, trabajan bajo condiciones bastante, no quiero utilizar el término primitivo, pero a veces uno ve y casi siempre no cuentan con todos las seguridades respectivas, salvo aquellas construcciones muy importantes de empresas ya consolidadas que garantizan obviamente a sus empleados todas las seguridades. O sea, ¿por dónde va a empezar el piloto? ¿En la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil? ¿Con cuántos constructores van a empezar? ¿Y cómo se va a garantizar, sobre todo, que el maestro, el albañil, luego de su jornada laboral, vaya a la casa
garantizar que a esa casa no llegó un tío o una tía que se fue al mercado y quizás se pudo haber contagiado y que esta persona, trabajadora de la construcción, vaya nuevamente a su lugar de trabajo. ¿Y cada cuánto tiempo se va a tomar las pruebas para garantizar de que esta persona no está contagiada? Bueno, José Antonio, creo que es importante, sin duda, la pregunta porque permite ir aclarando algunos aspectos. Primero, hay que ir calificando esos proyectos pilotos. Es decir, yo puedo ser puedo tener una empresa constructora y puedo querer postular o quiero abrir nuevamente mi proyecto de construcción, pero tengo que pasar por una serie de requisitos, cumplir un checklist ahí de aspectos que se tienen que valorar para que su proyecto pueda ser aprobado como proyecto piloto. Y en varios de esos aspectos que se tienen que revisar, por ejemplo, está como la necesidad de que la empresa pueda garantizar la movilización del personal. Pero en otros casos, si hay la capacidad, la empresa puede garantizar que el personal permanece, por ejemplo, de lunes a viernes a través de campamentos. Con eso usted garantiza que el personal esté cuidado y que no ponga en riesgo a su familia, ¿no es cierto? Y que tampoco al venir cada día de la casa, además, no hay muchas condiciones de movilidad en este momento y por eso la empresa tiene que garantizar que tiene la posibilidad de movilizar al personal si fuera el caso, si es que no tiene el campamento para que el personal permanezca ahí. Entonces, por eso decía, hay una serie de requisitos que se tienen que revisar. En eso el Ministerio de la Producción ha trabajado conjuntamente con las cámaras de la construcción que están cumpliendo y son ellos en su gran mayoría quienes han planteado estos estándares de alta calidad revisados por el Ministerio de Salud, revisados también, le hemos pedido al Ministerio de Vivienda que pueda aportar en este sentido para este protocolo. Es decir, hemos sido súper cuidadosos porque no interesa poner en un primer momento la cuestión económica, que sin duda es súper importante para todos, pero lo que primero hay que cuidar, ¿no es cierto? Y hay que garantizar es la salud de los maestros, de los albañiles, del ingeniero. Como dice el pueblo, no están jugando con fuego, sabiendo que si esto, digamos, se va de las manos, podría existir un nuevo rebrote. Porque si nosotros, digamos, cuando hablo de nosotros, hablo del Ecuador, y quizás le traslado la pregunta a usted, si el Estado, el gobierno, ha dictado tres cosas fundamentales a lo largo de estos casi 40 días van a ser. Primero, salvoconductos. Quédate en casa y toque de queda. Y ninguna de las tres cosas ha logrado que se puedan cumplir con un alto porcentaje. Los salvoconductos los hemos utilizado, pero como se nos ha dado la gana. El quédate en casa ha sido violado de forma permanente y el toque de queda también. El tema de las placas también. Entonces, eso preocupa a la ciudadanía y nos escriben y nos dicen es demencial, es arriesgado, se puede existir un nuevo rebrote. Existe una preocupación por parte de la ciudadanía. ¿Qué garantiza que el Estado lo va a hacer con tanta prolijidad, con tanto cuidado para justamente evitar que esta acción se convierta en algo que nos puede volver a... José Antonio, es que no hay que entender o no hay que dar por sentado que todo mundo regresa. Vamos, no. Si un proyecto de construcción necesita material, va a tener que hacer esa compra en línea y le van a tener que ir a dejar esos materiales en el lugar de la construcción. O si usted necesita comprar, no sé, algunos elementos que le sirven para reparar varias cosas de la casa, usted puede hacer la compra en línea y la empresa o la ferretería le tiene que ir a dejar a su domicilio. Eso es lo que está permitido. No está permitido en este momento el trabajo presencial. No vamos a regresar a clases en la universidad. Van a terminar los chicos del ciclo en línea. No vamos a regresar a clases del sector básico y medio, del nivel básico y medio. Los chicos van a terminar el año lectivo en línea. En línea. No vamos a regresar todavía a la jornada laboral presencial. Algunos sectores van a seguir cumpliendo con el teletrabajo, es decir, no asumamos ni demos por sentado que todo mundo regresa
a una normalidad. No es posible, porque si fuera así, sería una actitud irresponsable de nuestra parte. Lo que estamos viendo es que hay algunos sectores, no todos, que podrían tener esta posibilidad, pero para llegar a ese nivel tienen que pasar por el cumplimiento estricto de estos niveles, de estos protocolos, de estos estándares para poder funcionar, que son estándares que ellos mismos se han impuesto. De lo contrario, si hay si eso no se cumple, obviamente ellos mismos se están poniendo en riesgo. Pero nuevamente, no entendamos que todos estamos volviendo a partir del 4 de mayo porque no es así. Mantenemos, sí, el aislamiento en distintos sectores, más aún en las provincias donde de alguna manera hemos visto que creció en estos días el número de contagios, que como ha dicho el ministro de Salud, no es que tengamos una acción sistemática de más contagios, sino son los resultados y las pruebas represadas, pero de todas formas necesitamos poder generar una dinámica que permita la reapertura de ciertos sectores. Yo por eso, ministra Ocles, José Antonio, amigos y amigas que nos siguen, yo apelo de forma recurrente, insistente, a la calidad del mensaje. El mensaje de ustedes, autoridades, Alexandra, la ministra Romo, el ministro Ceballos, el presidente Moreno, el vicepresidente Sonnenholzner, el viceministro Solórzano, el mensaje de todos ustedes, autoridades, debe ser lo suficientemente claro para evitar especulaciones. Porque claro, si hay un primer mensaje y ese primer mensaje se lo maneja de modo general, hay un segmento de la población que seguramente no está viendo la cadena en vivo, ve un primer titular que aparece por allí. Si no hay mayor especificidad, lo que pasa es que la gente va a pensar, ya está pasando la cosa, el 4 de mayo todos volvemos a trabajar. No. Nos relajamos, empezamos a salir a las calles, cogemos nuestro auto, no nos importa el tema del salvoconducto, ¿qué importa los controles? Vamos al supermercado, vamos a la farmacia. Hoy yo vi 2 ferreterías abiertas, 2. En el trayecto de la radio acá, luego de que terminé el programa de la mañana, hasta mi casa, vi 2 ferreterías abiertas. Se supone que las ferreterías no pueden abrir. No. Se supone, porque no forman parte de las actividades esenciales. Esenciales, así es. Yo, por ejemplo, el mismo titular de aislamiento a distanciamiento, ya como que... Exacto. Es que ese es el tema. O, por ejemplo, yo acabo, el colega periodista lojano Diego Pozo me taguea un comunicado que le quiero compartir a Alexandra Ocles, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora, un comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Dice lo siguiente, ministra José Antonio y amigos. El Consejo de Presidencia y algunos obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron con la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, y sus asesores para tratar el tema de la reapertura de los templos y de las diferentes actividades pastorales. Los obispos, luego de ratificar su compromiso de colaborar como iglesia en las campañas de solidaridad en favor de los más pobres y de acompañar moral y espiritualmente a las familias, indicaron que la reapertura de los templos responde al clamor espiritual de un pueblo mayoritariamente creyente y católico. Con esta finalidad, una comisión conformada por el gobierno y la iglesia elaborará los protocolos que se aplicarán de una forma progresiva según la situación concreta de cada ciudad y sector. ¿Qué opina de este comunicado, ministra Ocles? Mire, Fabricio, hay que entender que parte de la idiosincrasia del pueblo es precisamente su fe y su religiosidad. Obviamente, no, quiero ser reiterativa en decir, no podemos volver a misa todos el domingo. No, no es posible. No se trata de eso. Pero sí, la Conferencia Episcopal envió un comunicado al COE expresando su necesidad de poder brindar este servicio, obviamente con distanciamiento social, con protocolos, con las medidas preventivas. ¿Qué es lo que se ha explicado? Ellos han dicho, nosotros podemos tener los templos abiertos y para que la gente, en la medida en que tiene la posibilidad de circular o de salir, pueda pasar por la iglesia y un poco cumplir con los ritos religiosos. Pero no se trata de volver a tener a todo el barrio el domingo en misa. O sea, claro. La gente escuchando misa fuera de la iglesia, ¿no? Así acá en es. Carcelén, por ellos ejemplo, no van a dar misa. Aquí en Carcelén, por ejemplo, es una misa muy entretenida, es un sacerdote joven, además,
que tiene unas homilías muy bonitas, a mí me gustan mucho, no es que voy todos los domingos a misa, pero voy de vez en cuando, pero resulta que los domingos a las 7 de la noche, esa iglesia, la gente está inclusive afuera de la iglesia. Claro, no es que eso va a pasar. No es que eso va a pasar, pero simplemente es tener unos horarios para que la gente pueda ir un ratito a visitar la iglesia, estar, rezar, salir. Porque es como yo les decía en los días de Semana Santa, no pasa nada, les juro que Diosito no se enoja si es que no le rezamos todos en la procesión del Viernes Santo. O sea, no pasa nada. Dios va a entender seguramente la situación en la que estamos y desde su casa usted cumpla con sus oraciones, récele de acuerdo a su religiosidad, a su religión, cumpla con eso. Pero lo que hay que insistir es que efectivamente no podemos seguir dándonos el lujo de sostener estas aglomeraciones en algunos lugares que se ha visto en estos días y como bien decía José Antonio, tenemos zonas en donde la gente sale porque tiene también necesidades, quiere cobrar el bono, sale a hacer alguna transacción bancaria y vemos la gente amontonada y eso tampoco nos ayuda. Este es el momento, me parece, Fabricio, donde más requerimos el apoyo del ciudadano. La primera parte es entender que no va a ser posible, que no va a ser factible regresar a esta cotidianidad que hemos estado acostumbrados a vivir. No es posible. Hoy esta condición nos plantea ser mucho más disciplinados, manejar la información adecuadamente, poder entender qué significan cada una de las medidas, autorregularnos y también autoeducarnos, porque lo que está pasando es que salgo, me relajo, ¿no es cierto? Y empiezo a transitar por toda la ciudad, pero no estoy teniendo ni estoy entendiendo que lo que yo hago tiene unas implicaciones no solo para mi familia, sino también para la colectividad. Entonces, hoy es cuando más se requiere de un mejor comportamiento del ciudadano para que podamos ir saliendo poco a poco. Incluso cuando se habló de este proceso de semaforización, es ir viendo cuáles son estos criterios que nos van a permitir en cada una de las ciudades ir haciendo esta transición que va a ser paulatina. No es una transición de golpe y todos nos volvemos a ver y el bullicio de la ciudad vuelve, no es posible. Ahora, ministra, Fabricio hace pocos minutos hablaba acerca de la claridad del mensaje y claro, ciertamente el comunicado que ha dado lectura no es un comunicado claro. Ahí la gente puede empezar a decir, en las próximas semanas ya nos van a dejar ir a misa. Eso simplemente como un ejemplo. Mi pregunta va dirigida hacia cómo han organizado ustedes en un orden prioritario el tema de la reactivación o el tema de los pilotos. La gente se pregunta, ¿no es que acaso el sector de la construcción está presionando al gobierno para que sean ellos el primer sector que tenga un piloto? ¿No están recibiendo presiones quizás por parte de la iglesia para tener esta clase de flexibilización? Existe, o sea, tenemos que ser claros que muchos de los sectores están perdiendo plata. La gente que produce flores, la gente que produce, no sé, la industria, incluso los pequeños emprendedores y los emprendedores y las medianas industrias están perdiendo plata, eso es absolutamente cierto. Y ellos quisieran que su sector sea quizás el sector que esté primero o no segundo o no 20. Los restaurantes, seguramente ustedes deben haber escuchado hablar de mucha gente que ya quiere abrir los restaurantes, que quiere abrir los hoteles, en fin. ¿Cómo están clasificando ustedes las prioridades en este plan de distanciamiento? José Antonio, no hay una presión. Creo que hay una necesidad de mirar todo el escenario por el cual está atravesando el país. Hay unos sectores que desde el inicio de la emergencia no han parado, no hemos parado y hemos seguido funcionando, ¿no es cierto? Tanto desde el sector público como también del sector privado. ¿Hemos tenido dificultades? Sí, claro. Hay un sinnúmero de dificultades que hemos tenido y que han sido muy complejas en el manejo porque incluso a veces uno se topa con autoridades en el territorio que tienen visiones tan retrógradas que asusta. Y entonces hay que buscar el equilibrio en todo esto. Esa es una de las cosas
fundamentales también de este proceso, buscar el equilibrio. Por un lado, entendemos, ¿no es cierto? Y hemos escuchado a los distintos sectores y claro que ojalá todos pudiéramos retornar, pero no es posible. El plan piloto con los constructores ha sido también por una iniciativa de ellos en las distintas conversaciones con los sectores empresariales. Se puede ver que hay unos sectores que quizás pueden sostener un poquito más los días de aislamiento y hay otros que no. Hay otros que están de verdad entrando en un proceso mucho más crítico y esas son las miradas que también hay que tener. En otros países ha pasado, se han ido reaperturando algunos sectores de forma paulatina con una serie de cuidados y también eso ha pasado por la disciplina de los ciudadanos y es un poco lo que nos corresponde, más aún cuando tenemos una serie de dificultades económicas que nos están poniendo en una posición bastante difícil. Esta no es una presión, es una consideración que también hay que hacer porque obviamente hay sectores que en estos próximos días pueden perder su empleo, pero frente a eso, el análisis que ha tenido el COE nacional, los ministerios que tienen la relación con los distintos sectores productivos han hecho un trabajo de ir acompañando, de ir procesando las necesidades, las inquietudes. Aún en el marco de la emergencia, varios sectores empresariales han invertido en mecanismos de bioseguridad, de mayor protección a su personal y eso también es importante de considerar y valorar. Pero la primera consideración siempre, el centro, va a ser la salud de los ecuatorianos, que no depende única y exclusivamente de las acciones del gobierno nacional, depende también de lo que cada uno de nosotros pueda hacer. Por eso soy enfática en decir, por favor, entienda bien el mensaje. No asuma que a partir del 4 de mayo volvemos y estamos como si nada habría pasado en el país. Yo estoy segura que después de estos días de aislamiento, de confinamiento, en donde hemos visto a la naturaleza comportarse de otra manera, también nos tiene que haber llevado a la reflexión para entender que esta vuelta paulatina nos tiene que hacer repensar como seres humanos por un lado, pero también como ciudadanos. Este es un momento de corresponsabilidad mayor entre todos nosotros para que podamos ir saliendo ya de este momento de crisis. Ministra Ocles, a propósito de un mensaje que estamos recibiendo de nuestros internautas, tenemos una muy interesante visualización a esta hora aquí en Primera Plana conversando con Alexandra Ocles Padilla. Nos piden que le preguntemos específicamente cuáles son los parámetros por los cuales hoy se ha hecho este anuncio de que el 4 de mayo pasaremos de la etapa de aislamiento a distanciamiento. Ustedes recuerdan que hemos venido en estas 2 últimas semanas hablando de este proceso de semaforización. En estas 2 semanas también entonces se ha venido trabajando todos estos protocolos y estas consideraciones, porque nuevamente no podemos entrar en una nueva fase sin tener elementos necesarios que nos permitan sostener esa nueva fase. Parte de esos elementos son precisamente el hecho de que hoy el país cuenta ya con pruebas rápidas, con una mayor cantidad. El Ministerio de Salud está aplicando 1 millón de pruebas de forma aleatoria entre pruebas PCR y pruebas rápidas en todo el país. Yo llegué hace un ratito del barrio de La Pizulí, en donde se aplicaron pruebas PCR, se aplicaron pruebas rápidas, se entregaron kits de alimentos, es decir, hay una serie de consideraciones que hoy está pasando y eso nos permite poder ir trabajando estas fases. Hemos estado en diálogo con la OMS, con la OPS, para decir, a ver, desde la experiencia y desde la experticia, ¿qué es lo más recomendable en este momento? Y todos esos elementos que los expertos han ido generando también nos permiten ir tomando estas decisiones que, vuelvo y repito, no son un arranque normal, son un arranque paulatino de ciertos sectores, no de todo el mundo. Entonces, sobre esas consideraciones es que podemos hablar de estos momentos que podrían servir para poder retomar ciertas actividades. Ministra,
tomando en consideración lo que dice respecto, y perdón que insista con el tema del ejemplo que había puesto de los constructores, de los protocolos, del piloto, usted hablaba de que este sector se había acercado al gobierno y había puesto, digamos, una propuesta para poder iniciar. Y supongo que de ellos ha nacido la iniciativa de decir, vean, señores, nosotros queremos entrar, lo vamos a hacer con 2 empresas, con 30 personas, y lo vamos a hacer bajo estas características, cumpliendo todas las normas. Y obviamente eso va a ser, ustedes tienen que dar un ok a ese piloto se va a poner a prueba, y luego se verá si se aprueba o no se aprueba, lo que no quiere decir que un piloto va a ser indudablemente aprobado. Entonces, yo le pregunto, ¿los otros sectores tienen que hacer lo mismo? Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque hace poco estuvo el señor Diego Vivero, que se pertenece a los restaurantes, me parece, y de hoteles, no sé, también. Restaurantes. Y decía, queremos volver, tenemos toda la predisposición y todo lo demás. Quizás este sector tiene que presentarles a ustedes una propuesta para que sea considerada, analizada, evaluada y que también se pueda hacer un piloto, o bajo su análisis, ¿usted cree que el sector de los restaurantes y de los hoteles, que congrega un montón, miles de personas trabajadoras, no va a entrar en funcionamiento tal y como lo teníamos visto hace más de 40 días, sino después de unos 3 meses a lo mejor? Que quizás lo primero sea los envíos por delivery y la atención al público va a quedar restringida, no sé si a 3 meses. Es que, José Antonio, esas son las valoraciones que hay que hacer. Esas son precisamente las valoraciones que hay que hacer. Hoy, varios de los restaurantes siguen prestando el servicio y lo han hecho a través del delivery, y eso es importante porque permite que la gente que está trabajando pueda tener un espacio de alimentación, y así tiene que seguir funcionando. No hay otra alternativa por el momento. No hay otra, entonces. ¿No restaurantes sino después de 60, 90 días? Hay que ir valorando. Yo no me atrevo a decir qué tiempo, porque puede ser en 2 meses, como puede ser en 3, dependiendo. Es que mucho de esto va a depender del comportamiento de los ecuatorianos. Si no tenemos un adecuado proceso, ¿no es cierto?, nos vamos a ver obligados a permanecer todavía en casa, nos vamos a ver obligados a tomar otras medidas, a radicalizar mucho más, y eso obviamente son las consideraciones que se tienen que tener. Estos elementos siempre van a estar transversalizados por lo que el Ministerio de Salud vaya diciéndonos. Desde el Ministerio de Salud quien ha venido de alguna manera generando ciertos escenarios, y una de nuestras preocupaciones fue en un momento este represamiento de pruebas, que obviamente si no hay información clara uno no puede tomar decisiones. Cuando tenemos ya procesadas todas estas 13,700 y pico de pruebas que estaban ahí represadas, y vemos lo que sucede cuando el ministro nos dice el día de ayer, hemos incrementado y ahora somos como 22,000 contagiados, obviamente es porque habían pruebas represadas, y eso no nos permitía, o de pronto promovía una malinterpretación a veces de los datos, y esa también era una preocupación. Así Pero mire usted lo que pasó ayer, ministra, por ejemplo, a propósito de lo que usted dice. Presentan a las 11 de la mañana la infografía con unas cifras, la ministra de Gobierno lee esas cifras de la infografía, y 5 o 10 minutos después el ministro Juan Carlos Ceballos da las otras cifras. Entonces se generó una confusión impresionante, hasta que luego en una entrevista posterior el ministro Ceballos confirmó que efectivamente responde había que condensar lo de la mañana que se presentó en infografía con las otras cifras, y sumaban 22,160, me parece, los contagios el día de ayer. Pero vuelvo otra vez a la calidad del primer mensaje, del mensaje primario. Lo primero que se dijo generó confusión comparando con lo segundo que se dijo, ¿no? Sí, claro, Fabricio, eso nos pasó ayer. Como digo, y lo ha expresado el ministro, hemos tenido una serie de dificultades alrededor del tema del procesamiento de las pruebas. A nosotros, nos pasó, varios de mis colegas del equipo dieron positivo,
y tuvimos nosotros que llamar a que nos digan si eran positivos o no. Bajo esa insistencia un poco logramos saber que nuestros compañeros estaban con COVID, pero lo que digo es, sí, esa información, ese procesamiento de las pruebas, la capacidad que tiene hoy el instituto, el INSPI, junto con los laboratorios privados de una mayor cantidad, de un procesamiento de una mayor cantidad de pruebas, permite que podamos ir construyendo los escenarios. De lo contrario, a ciegas es imposible poder actuar frente a esos escenarios construidos con mediciones. Tenemos una sala situacional con un equipo multidisciplinario que ha permitido poder ir generando una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten ir identificando dónde tenemos los lugares de mayor aglomeración, dónde tenemos mayores dificultades, qué ha pasado con la gente que dio positivo. Es decir, hay un panorama mucho más amplio de información que nos permite ir manejando también adecuadamente este proceso. Yo quiero ser enfática en decir que no estamos jugando con la vida de la gente, sería una actitud absolutamente irresponsable. Estamos trabajando todos los santos días, el COE se reúne para poder discutir cada uno de los temas y cada una de las decisiones, entendiendo además el clamor de los distintos sectores de los ecuatorianos, que si bien nos gustaría decirles volvamos, en este momento no es posible. Ministra, a propósito de lo que usted señala, yo esta mañana en el noticiero de la radio, en la primera hora, hice un comentario y yo lo voy a ratificar hoy, se lo voy a ratificar a usted. Quiero conocer obviamente su criterio. Tomando en cuenta las experiencias de otros países, está claro que solo la masificación de las pruebas para la detección del coronavirus COVID-19 permitirá que las autoridades puedan tomar decisiones lo suficientemente pensadas, meditadas, argumentadas, sustentadas de cara a lo que debería ser mantener el aislamiento o ir al distanciamiento o empezar justamente a la apertura de ciertas acciones. Pero me quedé preocupado con algo. Di lectura hoy en el noticiero de la radio a una nota que publica Diario El Comercio. Dice, los casos se publican en Ecuador, pero todavía hay déficit de pruebas. El Comercio le pidió una reacción al catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santiago Ron, que es un especialista. Santiago Ron ha dicho que pese al aumento de casos de personas contagiadas, todavía se evidencia déficit de exámenes. La Organización Mundial de la Salud, apunta Ron, dice que el porcentaje de positivos no debiera sobrepasar el 10% del total de aplicados para tener controlada la emergencia. En Italia se llegó al 20% de positivos y lo de Italia ha sido una catástrofe impresionante. En Francia llegó al 16% y en Ecuador, dice el especialista, no lo digo yo, lo dice el especialista y lo publica El Comercio, es de 50%. Un porcentaje así de alto, destaca Santiago Ron, significa que solo se aplican a quienes están graves. Es un problema, la mayoría de contagiados no tiene síntomas o tiene síntomas leves. ¿Qué lectura le da usted a esto? Porque yo insisto, si no se masifican las pruebas, ustedes no van a poder tomar decisiones con el suficiente sustento como autoridades. Fabricio, y precisamente por eso el gobierno nacional ha invertido en la adquisición de pruebas, de reactivos, de pruebas rápidas para poder masificar precisamente esas pruebas. Yo mencionaba hace un momento que el ministro de Salud anunció la aplicación de aproximadamente 1 millón de pruebas entre pruebas PCR, que son las que diagnostican COVID, y pruebas rápidas que permiten que podamos determinar si esa persona ha estado o no expuesta al virus y si mantiene o tiene anticuerpos en su organismo. Precisamente por eso, porque seguramente en muchas zonas nos encontramos con gente que de pronto está con el virus, es asintomática y va por la vida contaminando a Raimundo y todo el mundo, como se suele decir. Entonces, obviamente es por eso que el Ministerio de Salud está haciendo esta aplicación de las pruebas en todos los cantones del país, están ya en este barrido de los barrios, de ciertos sectores, para poder ir manejando esa información que permita tomar decisiones. En eso hemos sido súper enfáticos y le hemos repetido una y otra vez al Ministerio de Salud que sin esa información no podremos tomar decisiones y por eso es importante, por ejemplo, tener ya
los resultados de estas más de 13,000 pruebas que estaban represadas y que no podíamos un poco tener una lectura adecuada de lo que está pasando en el país. Ministra, digamos, quiero resaltar lo que está diciendo hace un momentito respecto a que no hay plan que vaya a funcionar en el país si no existe la colaboración de la ciudadanía. Es decir, ustedes pueden tener un plan perfecto, pero si la ciudadanía sigue saliendo y, en fin, esto va a ser muy difícil de manejar. Están haciendo un trabajo en temas de salud y paralelamente, supongo, están haciendo un trabajo también en temas en lo social. Porque para mantener a la gente en su casa tienen que garantizarle alimentación. Tienen que garantizarle un recurso con el cual pueda satisfacer necesidades básicas. La gente se pregunta por qué el gobierno no ha tomado la decisión, por ejemplo, de el no cobro de la energía eléctrica por 3 meses o por 4 meses. El tema de los servicios, para ayudarle a las personas que se puedan quedar. No sé si por ejemplo, el bono que se está entregando les va a alcanzar para que ustedes tengan la garantía de que esta familia pueda permanecer y que no esté saliendo hacia la calle y pueda ser vulnerable de contagio. Otro caso, el tema de las personas jubiladas, ¿no? Ustedes les depositan o el Estado les deposita la pensión en sus cuentas y ellos al día siguiente se van a hacer su colita al banco, no quieren utilizar tarjetas de débito y se van a hacer las colas al banco cuando son una población muy vulnerable. Esa clase de detalles, digamos, ¿quién los está pensando? ¿Quién está intentando corregirlos? Porque ciertamente en la coyuntura en la cual nos enfrentamos, ese grupo de personas se convierten en un problema al final del día. Y no de mala fe. Pero ¿cómo utilizar medios tecnológicos para hacer que sectores, que grupos? Vemos, con Fabricio estábamos poniendo unas imágenes el otro día de una cola impresionante que parecía que iba a jugar la final Ecuador, la final para su paso. Yo no he visto colas como esas, afuera de las entidades bancarias. Es una cosa, digamos, que en esta coyuntura sorprenden y alarman. Así es, y así es, José Antonio. Hemos visto todas esas imágenes que a uno les peluznan porque dicen, además hay gente sin protección, ¿no es cierto?, que está ahí en medio de la fila que está haciendo, pero varios temas. A ver, con respecto al bono, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de los bonos de las distintas misiones y del bono de desarrollo humano, que ustedes conocen, se entrega a las familias que están dentro del registro social, ¿cierto? También va a entregar un bono contingente por dos ocasiones y en algunos casos me parece que es por una sola ocasión, que va a permitir que la familia pueda tener un alivio para su situación económica. Es un bono pequeño, es una cantidad que va a permitir y que ayuda en este caso a las familias. ¿Y qué se ha previsto para eso? Después de ver esas imágenes que usted hace referencia, se ha previsto que, por ejemplo, los sitios de el Banco del Barrio, ¿no es cierto?, que también son una especie de corresponsal financiero, permitan ir o permitan que las familias o el beneficiario se acerque y pueda cobrar ahí para que no vaya a hacer la cola al banco, ¿no es cierto? Pero sobre eso no hay campañas de difusión. O sea, sí, ya van a empezar y le digo por qué, José Antonio, porque están haciendo los ajustes para eso. Entonces, pero ya va a empezar el proceso de información para que en vez de que usted se vaya al banco a hacer la fila, quédese ahí en el banco del barrio que tiene en la esquina de la casa, ¿no es cierto? Donde la vecina. Ministra. Porque, Fabricio, son ajustes que se van haciendo en el camino. Digamos, este es un tema que nos ha generado una serie de aprendizajes y una serie de decisiones en el camino, porque precisamente hay que responder a esa idiosincrasia de la gente. Los jubilados hoy tienen si no salen a cobrar su pensión, digamos, no son gente que se quede tranquila en la casa porque necesita de su pensión para poder sostenerse y a veces los abuelitos piden el apoyo a uno de los nietos para que les acompañe y puedan caminar,
¿no es cierto?, para que no les roben además y puedan cobrar su pensión. Todos esos temas, el IES ha hecho un proceso de calendarización para que no tengamos estas acumulaciones y estas aglomeraciones de parte de los jubilados en distintos sectores. Entonces, sí, hay cosas en las que hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha. Hay que ir haciendo ajustes sobre la marcha porque juega mucho la idiosincrasia y juega mucho los patrones culturales de nuestra gente. Y ya hemos visto, hoy mismo que estuvimos ahí en el barrio de la Pizulí, mucha gente sin mascarilla. Decía, por Dios, use mascarilla, no salga, quédese en casa, pero también hay que entender que hay algunas familias que viven del día a día y que no están recibiendo quizás ese recurso económico que les permite poder sustentarse. Hemos entregado hoy más de 4,000 kits en el barrio de la Pizulí, kits de alimentos para que las familias puedan sostenerse y para que obviamente sea un apoyo en estos días complejos de aislamiento social. Ministra Ocles, con esto cierro, agradeciéndole nuevamente su gentileza de habernos atendido. Creo que hemos absuelto muchas de las inquietudes. Obviamente siempre, cada día se generan más. Yo quiero cerrar con 2 preguntas finales. La primera, se la lanzo inmediatamente. No se demoraron mucho en haber tomado una decisión que yo sí creo era necesaria, la de la reformulación de los salvoconductos. Era necesario hacerlo, pero no se demoraron demasiado tiempo. Empiezo con eso. Nuevamente, Fabricio, esto pasa por confiar en la ciudadanía, pero hemos visto y nos hemos dado cuenta que la ciudadanía no siempre responde a esa confianza de forma adecuada. Entonces, por salir, se inventaron cualquier cosa y hubo un mal uso de los salvoconductos y eso tiene que, obviamente, hacerse un ajuste. Se lo ha hecho, está corregido. Hay gente que es absolutamente responsable y creo que hay que valorar de sobremanera ese tipo de acciones del ciudadano responsable que utiliza adecuadamente el recurso y cumple con esta medida, y hay que condenar a aquellos que han sido reincidentes, ¿no es cierto?, que se los tiene identificados, que han pagado multas o cuyos vehículos han sido retirados. Digamos, hay una serie de medidas que los gobiernos autónomos descentralizados también han implementado. Pero pasa nuevamente por el tema de el cumplimiento de la norma con respecto al ciudadano, que tiene que entender que si no es de otra manera, vamos a tenerla de verdad bastante complicada. Correcto. Y lo último, que era la segunda pregunta que le quería hacer. ¿Hay crisis de gabinete? ¿Hay crisis interna en el gobierno, ministra Ocles? Vea, Fabricio, la verdad es que a esta altura todo el país... Pregunta, oiga. Hay que hacer esa pregunta. La pone en jaque ahí. Hay que hacer esa pregunta. Vea, todos estamos en crisis, de una u otra manera, todos estamos en crisis. Me está toreando la respuesta. No le estoy toreando la respuesta, solo digo que todos los ciudadanos en este momento estamos en crisis. Obviamente hay que ir tomando decisiones. Creo que el estar metidos en el trabajo un poco nos ha dispersado de todos estos elementos, de aquellos detalles y de aquellos espacios en donde podemos tener conflicto. El presidente es libre, además de poder tomar una decisión en el camino, y nosotros seguimos cumpliendo con la tarea que nos ha sido encomendada, todos pensando en el bienestar del país, todos pensando en que este ha sido un momento bastante duro. Esta crisis seguro nos deja una serie de lecciones aprendidas, pero ojalá una de esas lecciones aprendidas sea que podamos levantarnos, ser personas resilientes, pero ojalá mejores ciudadanos. No me contestó la pregunta. Te la voy a plantear de otra forma, Fabricio. Tú tranquilo. A ver, ¿cómo le vas a plantear? ¿Qué autocrítica hace el gobierno en la crisis? ¿Qué autocrítica? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué se dieron cuenta que está hecho mal? Digamos, quizás no siempre hubo la gente en los lugares que tenían que estar, que estén a la altura del acontecimiento que se estaba viviendo. No José solo Antonio... echarle la culpa al gobierno pasado, no solo a que no hay dinero, porque esa es una realidad, pero digamos, no podemos quedarnos llorando de eso. Pero, José Antonio, a ver, cuando uno está al frente de una crisis, ¿no es cierto?,
los protocolos son una guía para el cumplimiento y para poder responder ante esa crisis. Hay otra serie de acciones complementarias que se tienen que dar y de la misma manera hay que responder. A cada uno le toca cumplir con un rol. Si lo hace bien o lo hace mal, esa es otra historia. Pero a cada uno le toca cumplir con un rol. En el COE Nacional, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un rol y hay que cumplir con ese rol. Y ya en su momento se juzgará, pero este es una crisis que evaluábamos el otro día incluso con los organismos de gestión de riesgos a nivel de la región y decíamos, nuestros protocolos para la atención de eventos naturales o antrópicos quedaron cortos. Claro. Porque nos ha tocado ir repensando en un sinnúmero de cosas. Y en ese escenario también uno ve quién es quién. Mi mamá suele decir que en el trabajo y en estos momentos de crisis uno ve de qué está hecho. Y entonces hay que enfrentar esa crisis como está, como viene, respondiendo adecuadamente y luego ya tendremos tiempo de valorar si uno lo hizo bien, lo hizo mal, si respondió a tiempo, si estuvo en el lugar a la hora indicada, digamos, no lo sé. Yo lo que sí sé es que el gobierno ha empleado toda su capacidad a todo el personal para poder atender esta emergencia, pensando siempre, obviamente, en la seguridad de quienes están en la primera línea. Habemos otros que estamos apoyando todo eso en este contexto y que nos toca estar desde el lugar que hoy nos corresponde para poder soportar las acciones que se están haciendo y que está enfrentando sobre todo, en este caso, el sistema de salud. Correcto. Ministra Ocles, qué gusto haber conversado con usted. Muy interesante charla. Le agradecemos el tiempo, la paciencia con este dúo de periodistas y sobre todo la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias, muy amable. Con gusto, cuídense mucho. Por favor, un saludo a todos. Gracias. Alexandra Ocles Padilla, directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, conversando aquí en Su al Día por el portal Primera Plana, justamente sobre los detalles de lo que está ocurriendo. Me quedo con una sensación, obviamente hay un montón de cosas para hacer el balance, pero creo yo que es una de las pocas funcionarias que elude echarle la culpa al gobierno anterior de lo que está pasando, ¿no? Que siempre tiene la predisposición de ser entrevistada, digamos, más allá de que quizás no tenga todas las respuestas, porque como ella bien señala, ella está en una posición y tiene ciertas obligaciones y le han dado ciertas responsabilidades y no todas las preguntas que nosotros le podemos hacer las va a responder. Ciertamente me quedo en cambio con un sabor a que todavía el plan para este distanciamiento está en verde. No está. No No está verde. Está clarísimo que no está. Por ahí hay una iniciativa por aquí, una iniciativa por ahí, pero en macro, ¿no? En macro no creo que esté el plan ni siquiera esbozado. Y eso es preocupante. Porque... Oye, y lo que acabas de decir, José Antonio, yo suscribo tus palabras, lo que acabas de decir. Resulta que hoy se anunció que esta tarde, palabras no de este periodista, no de este espacio, palabras de la ministra de Gobierno, durante la presentación de las 11 de la mañana, que esta tarde el presidente de la República iba a presentar los protocolos y toda la planificación sobre la cual está ya comenzando a trabajar el gobierno, tras esta decisión de decir al país que vamos a ir a una siguiente etapa a partir del 4 de mayo, que es del aislamiento al distanciamiento. Acabo de confirmar con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, no hay definiciones. Han dicho que el momento que haya algún tipo de anuncio presidencial se va a comunicar. Palabras textuales, dice, se informará de pronunciamientos del presidente de la República u otra autoridad de forma oportuna. Por ahora, a esta hora, 18:55, no hay ningún tipo de anuncio sobre la cadena nacional del presidente para, de alguna manera, sustentar justamente aquella versión que fue generada en el curso de la mañana por la ministra Romo. Claro, y se señaló en la mañana que justamente sería el presidente quien se iba a pronunciar respecto a mayores detalles de lo anunciado en cadena por parte de la ministra de Gobierno. Sí, de acuerdo. Como ciudadanos no nos queda más que esperar, o sea, es una espera que ya desespera, ¿no? Mucha gente quiere respuestas un poco más concretas. Si bien es cierto, y eso, yo quiero rescatar dos cosas.
o quiero decir dos cosas. Una, sí quiero reconocer también el esfuerzo que hacen los funcionarios públicos de mantenerse en el cargo. O sea, bajo esa situación tan complicada de estar expuesto a enfermarse, pensando en tu familia, por ejemplo. Yo no sé qué harías tú, por ejemplo, de estar, no sé, como director de comunicación del Ministerio de Salud, que tienes que ir con el ministro a todos lados, en fin, sabiendo que tienes una esposa, sabiendo que tienes hijos, sabiendo, en fin, ¿no? Uno puede amar mucho su trabajo, pero creo que más uno ama a la familia. Por eso yo quiero reconocer a los funcionarios que están ahí, ¿no? Imagínate tú, el ministro de Salud, tomando la posta de la anterior ministra de Salud en esas condiciones, y no estamos hablando de un doctor joven de 35 años, 40 años, que puede hacerle frente de mejor forma a un problema de salud. Y lo segundo es la participación de la ciudadanía. Es decir, se oye mucho, ¿no? Esto lo ganamos juntos, que vamos a triunfar y todo lo demás, en ese espíritu que sí debe existir, pero debe ser también llevado a la práctica, ¿no? El fin de semana vemos una cantidad de personas sin protección, sin cuidados, o que salen simplemente a distraerse. Y yo creo que la participación de la ciudadanía para salir de esto es fundamental. Sí, pero a mí me parece, Flaco, amigos y amigas, tan cuestionable es que se responsabilice solamente a las autoridades como que se responsabilice solamente a los ciudadanos. Yo creo que cada quien debe cumplir su rol. Hay discursos, por ejemplo, de autoridades, algunas autoridades, que básicamente se centran en la indisciplina de la gente, sin reconocer que el Estado como tal, no digo solo el gobierno, el Estado como tal, no ha sido lo suficientemente eficiente para enfrentar esta situación. Desde luego, es una situación inédita. Desde luego, ningún país, ni siquiera aquellos del denominado primer mundo estuvieron preparados para enfrentar semejante pandemia. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Miren lo que ha pasado en España. Miren lo que ha pasado en Francia. Miren lo que ha pasado en China. Alemania. Un país, en Alemania. ¿Ya? Ningún país estuvo preparado. Pero a mí me parece absolutamente deleznable que se pretenda, por parte de ciertas autoridades, echar solamente la mirada sobre la indisciplina de la gente. Lo que ha pasado en Guayas, por ejemplo, algún momento, cuando pase todo esto, la historia deberá condenar a aquellos irresponsables que no tomaron las prevenciones del caso, porque ese sí es un tema que los ciudadanos debemos señalar de las autoridades. En un primer momento aquí... Y que esas decisiones obedecieron a presiones. Por supuesto. En un primer momento aquí se dijo, el peor virus es el miedo. El peor virus es el miedo, se dijo aquí. Cuando la paciente primaria, la supuesta paciente primaria, porque claro, uno se queda también con la sensación de si la señora cuyo caso se hizo público el sábado 29 de febrero, es en realidad el primer caso, tomando en cuenta el subregistro que tenemos aquí en el Ecuador. Te quedas con esas sensaciones. Pero la paciente primaria llega al Ecuador el 14 de febrero para pasar acá. 15 días después, el 29 de febrero, se anuncia ese caso, se confirma el primer caso confirmado de coronavirus COVID-19 en el Ecuador. Ese sábado jugaba Barcelona en Guayaquil en el Monumental frente a Liga de Portoviejo. Ese sábado tomaron la decisión de suspender los eventos públicos o los eventos con público en las provincias de Guayas y Los Ríos. Ese partido de Barcelona con Liga de Portoviejo se jugó sin público. Creo que me perdí de la señal. Ahí estamos, sí, ahí estamos. Estoy de nuevo. Me colgué. ¿Hasta dónde me quedé? Me colgué. Algo pasó con mi internet aquí que desaparecí y ahora volví a aparecer. Se jugó sin público. Exacto. 5 días después
resulta que el gobernador del Guayas sale en un comunicado con el sello de Barcelona en la parte de abajo y dice, el peor virus es el miedo. Y como el peor virus es el miedo, el partido de Barcelona frente a Independiente del Valle en la apertura del Grupo 1 de Copa Libertadores de América se va a jugar con público. Y tuviste 20,000 personas en el Estadio Monumental. No tiene sentido. Y después siguió pues la gente transportándose como lata de sardinas en la metrovía. O sea, son cosas que ocurrieron, que fueron evidentes y sobre las cuales las autoridades en algún momento tendrán que hacer un juicio crítico, autocrítico de lo que ha ocurrido. Y no solo Fabricio, los funcionarios públicos. Hubo también muchos colegas que aplaudieron esa decisión. Ah, por supuesto, por supuesto. Y que luego aparecieron y que luego aparecieron cuestionando, ¿no? O sea, de esos cambios de discurso que se tienen. En fin, créeme, luego de esta entrevista, y yo suscribo las palabras de varios de los internautas que están con nosotros, que nos han estado siguiendo a lo largo de esta transmisión, que escucharon la entrevista con Alexandre Ocles Padilla. Yo suscribo tus palabras y las palabras de varios de los televidentes, de los internautas. No está el país preparado todavía. O sea, falta toda la próxima semana para planificar. Yo no sé si la próxima semana alcance. Miro también las necesidades que tiene ese país que necesita comenzar a trabajar y a producir. Porque 40 días con una producción en cero no te aguanta nadie. No te va a aguantar nadie. Y hoy día compartíamos entre el chat de periodistas de Primera Plana algo que nos alegraba, ¿no? Dentro de todo esto se informaba que ha habido la exportación de helados de Salcedo al exterior y lo veíamos como que todo un hito, ¿no? Porque claro, o sea, si bien es cierto que hay sectores que necesitan seguir trabajando, no es menos cierto que las exportaciones han caído a unos niveles que son alarmantes, porque la gente tiene que conocer que, digamos, para que se sostenga la dolarización, tienen que pasar dos cosas fundamentalmente. Uno, las exportaciones. Es decir, tú exportas y traes dinero, ¿no? Y la segunda son los créditos a los cuales tú puedes acceder desde el exterior. No hay otra cosa, no hay más recursos. Y cuando te hablo de exportaciones, te hablo de todo, desde el tema petrolero hasta los agroindustriales y todo lo demás. Y las remesas, hoy conversé en la mañana con Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas en la primera hora. Las remesas, por ejemplo, en este momento siguen siendo parte fundamental del sustento de la dolarización, pero en este momento los ecuatorianos en el tenemos un problema ahí con la señal de Fabricio. En todo caso, vamos a esperar esta tarde, esta noche, la cadena del presidente de la República, que así fue señalado por parte de la ministra de Gobierno que iba a ocurrir. Suponemos que va a ser hacia las 8 de la noche, como generalmente ocurre, pero no sabemos, estamos expectantes. Fabricio ya lo decía hace un momento. No creemos que haya un plan específico de reactivación para volver a las actividades normales. Ahí te tenemos nuevamente, fabricando. Algo pasa con mi internet. No sé qué pasa con mi internet. ¿Ah? Tienen que aumentarle la banda. No, si ya me aumentaron, me cambiaron el módem, vinieron acá unos técnicos hace 2 semanas con unos trajes espaciales y me hicieron toda una refacción ahí. Y desde ella, esta es la primera vez que me está fallando, ya voy a chequear qué ha ocurrido. Así que, bueno, quería decir antes de cerrar, justo Arturo nos compartió el arte, el famoso arte difundido por el gobernador, ¿no? El virus más peligroso es el miedo. Retomemos nuestras actividades y actuemos con responsabilidad. No dejemos que el temor nos gane. Solo de nosotros depende disminuir la posibilidad de contagio. Las medidas preventivas son necesarias para toda actividad. Ese debe ser el compromiso. Junto a Barcelona Sporting Club y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, el partido con Independiente del Valle se jugará con público este 4 de marzo. El gobernador del Guayas. Sí, sería bueno revisar. Más que jugaron con público y perdieron 0-3 con Independiente. ¿Qué tal? ¿Ah? Bueno, pero
Sí, pues hay decisiones que no se entienden, ¿no? En todo caso, estabas hablando acerca de justamente este plan, que tú también coincides en que no crees que sea un plan en concreto, sino va a ser un anuncio muy similar a lo que hizo la ministra de Gobierno en la mañana de hoy. De acuerdo. Veamos qué pasa. Vuelvo a revisar y no hay, solamente me escriben que me quedé congelado en la pantalla. Me quedé congelado en la pantalla. Ya voy a chequear el internet. Flaco querido, por cierto, algunas personas preguntaron qué pasó con Carolina. Tal vez no se conectaron el día de ayer. Carolina ha retomado sus actividades, Carolina Mela, sus actividades como reportera de la cadena de televisión Ecuavisa. Hay, digamos, la posibilidad de tenerla eventualmente para que converse con nosotros por sus propias actividades. No va a poder estar de modo muy seguido, pero Carolina es un aporte fundamental y le enviamos un abrazo y evidentemente, como siempre, la hemos extrañado. Gracias a todos por haberse unido. Cerramos una nueva semana de labores. Nos tomaremos el descansito del fin de semana. Retomaremos las actividades aquí en nuestro portal el día lunes. Obviamente, el fin de semana habrá generación de noticias en el portal Primera Plana. Pueden seguirnos en esta fanpage, en Primera Plana, así como también en nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. El día lunes os espero a las 6 de la mañana en A Primera Hora por Majestad Radio, a las 17 horas, junto al flaco José Antonio Sánchez y el negro Fabricio Vela. Los esperamos para justamente comenzar con las noticias y analizar el inicio de la semana. Flaco querido, buen fin de semana. Igualmente para ti, para tu familia, Fabricio, para toda la familia de todos nuestros amigos que nos han acompañado. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Abrazos. Chao.